¿Qué tal, muchachos? Estoy grabando el video para los estudiantes que no estuvieron en la clase de hoy, presencial, y los que sí estuvieron puedan ver el video y que sirva de retroalimentación. El curso de Historia de la Educación en México va a hablar sobre los proyectos educativos que han sucedido en esa sociedad no tan compleja, que ha sufrido altas, bajas, que también necesita delinear, construir un proceso identitario como es la mexicana. Uno de los primeros proyectos que vamos a abordar en el curso es el de la educación dentro de la civilización mexica, que pertenece al posclásico, y de allí partiremos en citar un texto valioso, La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, un texto que ya debería ser clásico para nosotros, especial la cultura mexicana. Nos va a hablar de un pasado que probablemente no conocimos con certeza, o un México que ya se fue, o un México que continúa con las tradiciones de ese pasado presente, pero que no ha podido lograr una identidad, eh, no ha consolidado que esos saberes mesoamericanos se vuelvan un saber importante que conviva con estos nuevos procesos de modernización, la utilización de la razón. Estos saberes deben de ser reivindicativos porque son previos a lo que pasó más adelante con la colonia. Son saberes que conviven, pero que no se van, que forman parte de lo que llamamos la sociedad mexicana. Bueno, me gustaría iniciar la clase citando parte de lo que dice el texto de Miguel León Portilla, en donde habla acerca de la estratificación de la sociedad mexica. Miguel León Portilla cuenta lo siguiente, dice: la estratificación, es decir, los estratos que conforman todo grupo social, lo que serían, aquí menciona clases sociales, nosotros les llamamos estamentos en la clase presencial, porque son agrupaciones que no permiten la movilidad o la entrada de otros individuos. Los estratos son cerrados, algunos son por cuestiones familiares, por el nombre, o los otros por la sangre. Entonces dice Miguel León Portilla: la estratificación de clases sociales, nosotros lo decimos estamento, de lo que había sido una antigua tribu de nómadas, tuvo su origen en un hecho en cierto modo singular. Y allí tendríamos que remontarnos a este viaje que se cuenta dentro del mito, el origen de los aztecas, después los mexicas, que es el de Aztlán. Dice: al entrar en contacto desde mediados del siglo XIII con pueblos de avanzada cultura descendiente de los toltecas, lo vimos en el curso, tolteca, el artista, experimentaron los mexicas inmensa admiración por ellos y quisieron desde luego ligarse con el mundo tolteca por vínculos de parentesco. Explicamos, ¿no? Nosotros tenemos muy cercanos lugares como Cholula, como Tlaxcala, en donde hubo asentamientos toltecas. Ahí está, o en Hidalgo, ¿no? Tenemos Tula, Hidalgo. Entonces, para esto logran los mexicas que su primer rey, lo mencionamos en la clase, el Tlatoani, el que habla, fuera precisamente un noble culhuacano de origen tolteca llamado Acamapichtli. Y él va a ser el primer Tlatoani en la sociedad, ¿no?, mexica, habiendo procreando numerosos hijos de varias mujeres mexicas. Sus descendientes vinieron a constituir el núcleo de las clases sociales de los nobles o pipiltin, la nobleza. Por el otro lado estaban los macehualtin, los macehuales, los que vienen del pueblo. Dice aquí Miguel que los macehualtin se ocupaban de la agricultura, formaban los ejércitos y precisamente algunos de ellos llegaron a constituir las organizaciones o gremios de comerciantes artesanos. Aquí observamos que hay una estratificación social, pero que se piensa una en la cuestión de la guerra. Dijimos que los mexicas eran guerreros. También hablamos sobre lo religioso, los artesanos, o que algunos hacían las grandes pinturas, otros hacían los códices, el, el trabajo agrícola que tiene que ver con la economía, la producción, ya eran sociedades sedentarias. Eso le va a dar una organización jerárquica, va a constituir
el tejido de lo que será la civilización, ya tiene una organización social. Y miren, los más iguales son muy importantes, porque estaban en los calpulis, ¿no? Habíamos mencionado, en los barrios. Y en ella que formaban, en cada calpuli se formaban los telpochcalis, que van a ser estas, estas escuelas. Se va a llamar la casa de jóvenes telpochcali, y donde salen los guerreros, guerrero jaguar, el guerrero águila, y van a defender, ¿no?, a la civilización. Del otro lado, con los pipiltin, el calmecac, que es la línea de la casa o el linaje de la casa, salen los sacerdotes y los gobernantes, como se menciona aquí, ¿no? Acamapixtli, el primer tlatoani. Después viene todo un legado por estamento, por la sangre, la dinastía se crea, y continúan los tlatoanes, ¿no?, hasta la llegada de los españoles con Moctezuma. Entonces, dice, los Macehualtin se ocupaban de la agricultura, los ejércitos eran comerciantes y artesanos. Los comerciantes son los pochtecas, comerciantes. Juntamente con estas clases sociales coexistían los grupos de los mayeques, que trabajaban la tierra en beneficio de otros, así como varias categorías de esclavos, casi siempre por un periodo limitado de tiempo. Entonces ya existía una organización social jerarquizada, con, con roles sociales y estatus de organización, y que generaban prestigio dependiendo el lugar en donde se encontraban, pero ya había instituciones educativas, Calmecac, los Pipilti, los que iban a ser sacerdotes o gobernantes, y del otro lado Telpochcali, casa de jóvenes, que iban a ser de los Macehualtin, de los Calpulis. Miren, en el Calmecac estaban los sacerdotes viejos que enseñaban a los jóvenes, y en el Telpochcali los militares viejos que enseñaban a los jóvenes. Pero también existieron otros tipos de instituciones educativas, como el Cuicacali, que es la casa de canto. Hemos visto en la historia que el canto significa algo dentro de toda la sociedad, es la expulsión, ¿no?, de lo místico, es también la conformación de lo religioso, el baile, las danzas, ofrendas, los cánticos van a ser significativos porque muestran que existe todo un ritual que percibe una cultura acerca del mundo. Entonces, Cuicali, casa de canto, es muy importante. Hay otra destinada a las mujeres, Ixpuxcali, que es la casa de las doncellas. Y junto a estas instituciones van a estar organizados, lo habíamos dicho, jerárquicamente, a través de estamentos, la sociedad mexica, ¿no? Y es importante que lo podamos rescatar, porque cada vez que nosotros hablamos de educación, estamos hablando que es algo que sirve para la vida. Entonces la educación en este primer momento no son esos sistemas escolares complejos que tenemos en la actualidad, ¿no? Eran sistemas que se utilizaban para darle un significado a cada uno de los estamentos, y ya tenían marcado lo que iba a ser su destino. Entonces, la cuestión de la educación en el México, en el México Tenochtitlan, va a estar marcada también por cuestiones de valores morales muy importantes. En Calmecac se enseñaba una disciplina bastante dura, con una autoridad muy fuerte, porque sabían que iban a llegar a los puestos más altos, en caso de sacerdocio y de ser gobernantes, entonces tenían que exigírseles el doble, ¿no? En Tepochcali eran un poco más flexibles, pero también había una autoridad valiosa. Tenían que ser personas muy, muy resistentes. Entonces, el, el, el caso es que cuando nosotros hablamos de la educación, hay que tener claro que existen elementos que la conforman. Primero, la vida social. Segundo, la jerarquía. Tercero, la autoridad. Y cuarto, ¿no?, la moral. Ya había una moral bien establecida. Era castigado el adulterio en este tipo de educación mexica, y también la prostitución, ¿no? Bueno, dentro de la educación, pongamos por ejemplo en Calmecac, existían ciertos libros. Dijimos en clase que
A veces pensamos que los libros vienen de otro lado. Bueno, aquí ya existían. Y mencionamos tres. El primero, que es el Shuamat, el libro de historias, donde se hablaban sobre las guerras, sobre los gobiernos. El otro va a ser el libro de los sueños, que tiene que ver con las adivinaciones. Los sacerdotes, ¿no?, tenían ciertas interpretaciones de los sueños. Pusimos un ejemplo. Es más, hablamos hasta de las sacerdotisas. Cihuatlamacasque, sacerdotisa en en la educación mexica, ¿no? Otro libro que mencionamos es el Tonalamatl, el calendario y adivinatorio. En este jugaba también con la cuestión astronómica. Faltó mencionar uno que dijimos el nombre, los códices, los llamados Amochtli, donde se mostraba lo que era el Tlacuiloli, el arte pictórico. Nosotros hemos visto imágenes muy bonitas que están en los códices. Bueno, el tlacuilo era el que los hacía, ¿no? El tlacuiloli, que es el arte, tlacuilo, esa persona que los hacía. Entonces era una cuestión también artística muy valiosa y era una educación, porque el arte también forma parte de la vida y la trata de explicar. Así como la educación es de la vida, nos crea pensamientos y nos enseña una moral para poder nosotros vivir en el tiempo que nos corresponde. Así los mexicas tienen un tiempo que significa algo y está basado en los astros, está basado en la cuestión del cielo, en la vida, es decir, en la convivencia con los otros y con la naturaleza. Algo muy importante, ¿no? Porque nosotros dijimos que parte de la esencia de la historia es que nosotros conozcamos el lugar, conozcamos el pensamiento, el espíritu, la esencia, y que le dé un sentido a nuestra vida. Si tenemos historia, formamos una conciencia histórica y para poderla ir explicando necesitamos un pensamiento histórico que nos permita darle lógica a eso que hacemos, porque vivimos y si vivimos tenemos que explicar por qué vivimos, hasta se relaciona con la filosofía. Entonces, los tipos de trabajo que existen en la educación mexica van a estar encaminados hacia la vida, hacia la producción, los agricultores, ¿no? Hacia la defensa, que tiene que ver con la guerra, ahí están los guerreros, hacia mantener la moral y una explicación del mundo y la vida, tenemos a los sacerdotes, ¿no? Y sobre la dirección, ¿no? El gobierno, por eso el que habla, el tlatoani, es muy importante. Él también lleva una educación, como lo observamos ahorita en la sociedad moderna. Los gobernantes tienen una educación. Muchos de ellos nacen en la universidad. Estos, en la época de los mexicas, nacían en el Calmecac. Entonces, el arte es importante. Y quiero citar una frase que dice: Istli in iolitli in tultecayotl, que significa rostro, corazón y oficio de artista. Esto está pensado en una cuestión un tanto filosófica, artística, estética, porque rostro y corazón son conceptos que significan algo. El corazón, lo interno. El corazón es muy muy importante en muchas civilizaciones porque forma parte de la voluntad y forma parte de la bondad. Y el rostro, la faceta, ¿no? La faz, ¿no? Yo muestro algo. Entonces hay que tener una afabilidad, hay que tener un rostro que se muestre y un corazón que le permita a ese rostro mostrar lo mejor de sí mismo. Entonces, si pensamos, también se puede utilizar en las sociedades actuales y en especial en la educación. Cada escuela y los estudiantes y los profesores tienen un rostro que muestran hacia otros, hacia los estudiantes o hacia la sociedad civil o hacia la localidad o la comunidad. Así como los profesores dentro de su comunidad, dentro de su magisterio, deben de ser personas que transmitan conocimientos. Y para transmitir conocimientos en la sociedad mexica existía alguien muy importante que podríamos nosotros relacionarlo con la labor docente. El tlamatini es el que sabe. Yo sé cosas y trato de explicarlas a otros. Entonces hay una labor educativa.
pero para poderla mostrar tenemos que conocer estrategias, ¿no? Lo sabemos ahora en la actualidad. En ese momento también lo sabían, porque ellos ocupaban el diálogo, el habla. Los tlamatini hablaban con otros, así como lo hacían otros actores como los huehuetlatoli, que es la plática de los viejos. Fíjense, ellos por medio de la instrucción oral, ahora lo conocemos como procesos dialogizantes, mantenían e informaban y hacían del conocimiento acerca de la tradición, la vida cotidiana, usos, costumbres que se vivían en ese momento, los ritos, y podemos observar, ¿no?, que en cada cultura existen distintas formas de actuar por parte de sus miembros, y muchas de ellas están basadas en cuestiones religiosas, en cuestiones morales, económicas, políticas. En la educación hay todo un ritual, ¿no? El profesor expone los temas, los alumnos atienden a las clases o los alumnos indagan sobre los temas y el profesor los va guiando. Entonces, hay toda una condición ritual que permite que se puedan construir formas identitarias, las costumbres, cosas que nos permiten que nos definamos y que tengamos relación con nosotros, modales, algo muy importante. Los modales no son exclusivos para la modernidad. Nosotros que comemos con cubiertos y tenemos higiene, nuestra vida no, los modales van cambiando de distintas perspectivas dependiendo de los tiempos. Comentan que Moctezuma se bañaba muy seguido, era alguien bastante higiénico. Bueno, entonces los modales no solo van a ser en la condición de la asepsia del cuerpo, ¿no?, sino también cómo dirigirse con nosotros, porque los sacerdotes tenían ciertas prácticas para dirigirse con el tlatoani, y el tlatoani se dirigía con el pueblo de una manera diferente, y así también lo que hacía el hijo con el padre. Hay un ejemplo, ¿no?, de las hayas y los ayos. Estos eran personajes, eran actores que le daban, enseñaban a los niños, en especial los pipiltin, les enseñaban a cómo tener buenos modales al comportarse con relación a otras personas. Y en algunos de los casos, si no hacían lo que se les decía, no seguían el canon, les daban un pellizco. Bueno, entonces esto significan muchas prácticas, y pensar que la sociedad mexica fue una sociedad salvaje como quieren creer. No, fue una sociedad bastante organizada, una civilización. Y las civilizaciones lo que buscan es preservar la vida y mantener a la organización desde los que tienen menos hasta los que tienen más. Debe existir un proceso de continuidad, ¿no?, que mantenga el legado. Entonces las civilizaciones lo que tratan de hacer es construir en el tiempo lo que van a ser sus representaciones, tanto políticas, económicas, culturales. Y esta civilización mexica fue esplendorosa, tanto que cuando llegaron los españoles se quedaron maravillados. Una Venecia, ¿no?, en medio de ahora lo conocemos, la República Mexicana, en el centro, en el corazón, que tenía una organización que no deseaba nada, las organizaciones europeas, tanto que Bernal Díaz quedó sorprendido y lo va a narrar en las crónicas que él hace. Es más, con los tianguis, que es una palabra en náhuatl, estos lugares de centro de comercio. Si ustedes van al Museo de Antropología e Historia, ahí hay una maqueta que reconstruye cómo era el Mexico Tenochtitlan, y está el tianguis de Tlatelolco, que llegaban personas de distintos lugares, porque Mexico Tenochtitlan fue un imperio, y el imperio no solo fue el centro, el altiplano, sino diversificó, se hizo extenso, tanto que pudieron llegar personas desde el Pacífico, desde Caribe, desde el Golfo, a comerciar. Y es más, muchos de los pueblos alrededor le rendían tributo a México Tenochtitlan. Entonces, fue un gran imperio. También convive, si dijimos el posclásico, más abajo está los mayas, y más pegado al Pacífico, igual en todo ese periodo los purépechas, no los conocemos ahora, está el imperio de Tzintzuntzan, Michoacán, y ahí están conviviendo también algunos como los mixtecos o los zapotecos. Entonces, las culturas mesoamericanas nos permiten entender por qué el México que nosotros vivimos ahora tiene una relación con el México que
que cambió, ¿no?, durante la colonia. Es algo muy interesante, ¿no?, porque en la clase hicimos una pregunta: ¿se puede preservar el legado histórico sin educación? Ahí en ese momento no la respondimos, era para reflexionar, pero podemos ver que la educación va de la mano con distintas estructuras de la vida. Lo acabamos de ver, ¿no? Los gobernantes, los sacerdotes, los artesanos, los guerreros, los agricultores, todos ellos comunican algo. Entonces la educación es un proceso de comunicación. La educación también permite entender la lógica de la vida que nos toca vivir, ¿no? Y eso sería el rol social. Entonces, un legado histórico se mantiene precisamente porque se va a formar un saber, y ese saber se enseña. Y lo vimos, los huehuetlatolis enseñaban ese saber de los viejos, y el Tlamatini, el que sabe, enseñaba algo que él había aprendido y que pensaba, o que era retributivo, o que tenía que formar parte de la moral del momento, a través de una cuestión significativa. Entonces, en la educación moderna sucede lo mismo, ¿no? Significamos la vida a través de la educación. Diría Durkheim, no vamos a ocupar un sociólogo. Existe una generación adulta y una joven, y la adulta es la que enseña los saberes a los jóvenes para que puedan preservar ese legado histórico, que es una cuestión antropológica muy valiosa. Entonces, una educación debe de existir, pero también a veces salir un poco de este esquema de la escolarización. No, en ese momento no habían procesos escolarizantes. Lo que existía era una educación para la vida y una educación para mantener la memoria histórica, algo muy valioso. Después hicimos una segunda pregunta: ¿la educación mexica entonces tiene alguna similitud con la educación del México contemporáneo? Claro que tiene mucha similitud. A la fecha seguimos utilizando palabras que vienen de origen náhuatl o de otras lenguas originarias, ¿no? Tenemos zonas arqueológicas que son ese legado histórico y que debemos de conocer a profundidad porque somos mexicanos. Y si somos mexicanos, entonces tenemos un proceso identitario. La similitud es que ellos mantenían un legado, nosotros lo seguimos manteniendo, y es milenario. No es algo que se impone nada más en la colonia, ¿no? Es un saber antiquísimo. Es más, ahora sabemos que somos hijos del maíz, ¿no? Distintas culturas lo vieron. Pero, ¿cómo es posible que el maíz ahora pasa a ser un alimento que ya no tiene esa labor o esa función simbólica o ritual? Ya no. Las milpas, ¿no? Hemos heredado algo muy valioso en la agricultura, la milpa, que era proceso de labranza de la tierra, pero que mantenía una actividad productiva y de alimentaria sobre todo, ¿no? Pasamos de ser hijos del maíz a ser unos hijos del maíz. Bueno, los saberes, ¿no? Tenemos los mitos, una carga mitológica muy importante desde distintas áreas. El mito de Quetzalcóatl, el, el mito de Huitzilopochtli. Tenemos la idea de Ometeotl, una concepción muy similar a lo que dice la Biblia. Tenemos allá en el sur, ¿no? Están los mayas hablando del Popol Vuh, algo parecido a la Biblia, que somos hijos del maíz. El conflicto, ¿no? En Xibalbá. Bueno, podemos mencionar muchos, ¿no? Por lo tanto, en síntesis, tenemos que volver a pensar nuestras culturas indígenas, porque también nosotros somos indígenas, pero sobre todo tomar en serio ese pasado que nos va a permitir a nosotros conocer bien nuestro presente, darle un sentido a este presente que en algunas tradiciones sociológicas o filosóficas dicen que está acelerado, que ya no existe una historia, hay un rompimiento entre historia y presente. Por eso regreso a lo que dije hace un momento, es un binomio. Y si es un binomio, tenemos nosotros que tener claro que la historia configura lo que somos al ser social. Lo piensan en sociología. Nosotros diremos la conciencia histórica y el pensamiento histórico, que determina nuestro acto y que determina nuestras condiciones del pensamiento. Sin historia, créanme que el pensamiento es muy difícil de labrar, ¿eh? Iniciarlo desde sin ningún lugar, sin ningún topos, es complicado, ¿no? Por eso la sociedad moderna actual tiene muchos conflictos y tiene muchos problemas, porque se ha olvidado del topos.
es decir, del lugar en el que se encuentra, ¿no? Entonces la globalización también ha permeado en que tengamos sociedades cada vez más confundidas o sociedades de la incertidumbre. Hay que volver a pensar que tenemos un lugar en el que nosotros hemos, eh, hemos sido, nosotros somos ahora y que nuestras generaciones que siguen deben prevalecerlo y deben mantener lo que, lo que llamamos nuestra conciencia, porque la conciencia determina cuál es la función de cada acto que nosotros tenemos que, que preservar y sobre todo, mantener, porque ser humano es una construcción que se va haciendo de forma progresiva y esa es una construcción histórica. Bueno muchachos, espero y pueda servirles este video de retroalimentación y a los muchachos que están no pudieron asistir y que lo van a ver. Ahí revisen el tablero de Classroom, dejé varios videos que nos hablan de lugares emblemáticos de nuestro México, que fue del pasado y que a la fecha está vivo. Si nosotros continuamos en la visita, yo les invité en clase que visitaran muchos lugares, los puse en Classroom, que lean los textos. Aquí está uno, La visión de los vencidos de Miguel León Portilla. El maestro murió hace un par de años, pero su legado se quedó. A él recibió, en la Iberoamericana tiene un premio, bueno, sí, es como un premio, se llama Tlamatini, el que sabe, y al maestro se lo dieron. Tenía toda la razón la Ibero para decir que él fue alguien que sabía. Bueno, entonces nosotros ahora recuperarlo. Entonces muchachos, nos estamos viendo la siguiente sesión. Se cuidan mucho, que pasen una excelente tarde. Hasta luego.